digamos que se fue formando también bajo un proceso, ¿no? Poco a poco. Proviene del latín, un latín culto. Bien, procede del latín culto, del cual pues se va formando, ¿no? Y también salen las otras lenguas prerromanas. Bien, vamos a empezar y a medida que se van presentando las preguntas, vamos a ir aclarando. Dice así, en el Perú dice, es un país multilingüe, porque hay varias lenguas, existen varias lenguas, es decir, un territorio donde se hablan muchas lenguas, además del castellano. Hay dos grandes grupos de lenguas originarias. Las andinas, dentro de las andinas vamos a tener al quechua, al aymara, al runasimi, pero el runasimi es una lengua ya extinta. Entonces solamente existen hasta la fecha el quechua y el aymara. Y las lenguas amazónicas, que con el tiempo se han ido extinguiendo, ¿no? Teníamos 47, hoy en día solamente tenemos 17 familias lingüísticas amazónicas. Considerando la información anterior, seleccione la alternativa que presenta solo lenguas amerindias del Perú. Ya habíamos mencionado acerca de este término, ¿no? Lenguas amerindias. ¿Qué, qué me da a entender esto de lenguas amerindias? ¿Qué quiere decir lenguas amerindias? Jóvenes, ya lo había expresado. ¿Qué quiere decir amerindias? Muy bien, por ahí tengo una respuesta. Me dice lenguas nativas, ¿no? Lenguas nativas de América, antes de la llegada de los españoles. Bien, entonces, vamos a ver. Dentro del cuadro de las lenguas amazónicas vamos a tener al tupi guaraní, bien, que es una lengua amazónica. Sin embargo, en la alternativa me dice el guaraní, bien, que no tiene que ver con el territorio americano. Bien, tenemos el quechua, el cauqui. El quechua propiamente una familia andina, el cauqui el aymara, ¿no? Que también es una familia andina. De ahí tenemos el iquito. A ver, vamos a la alternativa B. El guambisa es amazónico. El aymara es una familia andina, ¿sí? Pero el taíno, ¿de dónde viene el taíno? El taíno es de origen árabe. Bien, entonces vamos a ver qué es una lengua extranjera. Vamos con la alternativa D. El urarina también es amazónico, el jíbaro de origen amazónico. ¿Qué pasa con el náhuatl? El náhuatl viene a ser una lengua también de origen eh, hebreo, ¿ya? Entonces también es extranjero. Y por el otro lado tenemos la alternativa C, el iquito, lengua amazónica, el eseja, también amazónico, y el ocaina, ¿no? Que va de la mano con el cocama cocamilla, que los tres son amazónicos. ¿Antes de la llegada de los españoles? Sí, antes de la llegada de los españoles. Bien, vamos con la pregunta número 2. Me dice, tomando en cuenta el origen de las palabras, establezca la relación correcta entre las palabras subrayadas y su denominación. Dice, la Inquisición fue creada para mantener la ortodoxia católica, ¿sí?
Y me está diciendo, me está señalando la palabra Inquisición. En la alternativa 2 me dice, la fibra de las naranjas contiene grandes propiedades digestivas. La palabra naranjas. Tengo el orgullo de ser peruano y soy feliz de haber crecido aquí. Orgullo. Le agrada combinar pasas con cacahuates en algunos postres. ¿Sí? Ahora, ¿qué quiere decir ortodoxia? Y acá tenemos la palabra cacahuates. ¿Qué quiere decir ortodoxia? Que se sigue las cosas al pie de la letra, ¿no? Es pegado a la norma. Bien, entonces dice, la Inquisición fue creada para mantener la ortodoxia. Si hablamos de la Santa Inquisición, ¿quiénes trajeron a la Inquisición? ¿Quiénes implantaron la Santa Inquisición? Fueron los españoles, en su afán de evangelizar, ¿no? Porque ellos decían que las personas o los nativos de los lugares a donde ellos iban eran seres endemoniados, que por eso ellos hablaban otro idioma, tenían otra forma de vestir, y que ellos necesitaban evangelizarlos. Y como algunos se resistían a sus costumbres, los evangelizaban por medio de la Inquisición, la cual era un recinto donde los torturaban hasta que ellos admitan a la Iglesia Católica como su religión, ¿no? Y dentro de ello, dependiendo la gravedad del pecado que habían cometido desde el punto de vista de los españoles, pues ellos o los torturaban y los dejaban o simplemente los torturaban hasta matarlos, ¿no? Listo. Ahora la pregunta es, ¿de dónde viene la palabra Inquisición? Si lo trajeron los españoles, entonces vamos a ver que desde ahí nada más nosotros podemos deducir, recordando que el castellano nace del latín culto, lo que comúnmente se le conoce como el Sermus Eruditus. Entonces, mi palabra Inquisición va a ser un latinismo. Bien, mi palabra Inquisición va a ser un latinismo. ¿Listo? Bien, ya tengo uno C. En la 2, la palabra naranjas. ¿De dónde viene la palabra naranjas? La, cuando los árabes lograron conquistar a España o a Europa, ellos aportaron a su latín un latín, digamos, vulgar, un latín incipiente, lograron aportar un aproximado de 4.000 vocablos a ese latín. Eso trajo como trascendencia la separación del latín vulgar con el latín culto. Bien, dentro de ello vamos a ver que ellos pusieron como antecedentes el uso de la H, vamos a ver el uso de la J, vamos a ver también el uso de la partícula al, de las partículas F en algunas palabras, ¿no? Entonces, vamos a ver que la palabra naranjas va a estar determinado por qué, por el arabismo, ya que en su estructura lleva la J. Bien. ¿Y qué quería decir naranjas? Porque ellos no lo decían naranjas, los árabes, sino naranjas. Pero, ¿qué quería decir? Para ellos naranjas quería decir dulce entre lo ácido, ¿no? Porque la cáscara de la naranja es ácida y la estructura interna, los gajos son dulces. Entonces ellos lo determinaban a la naranja dulce entre lo ácido, ¿no? Eso es lo que quería decir, ese era el significado. Entonces vamos, la 2 viene a ser la D. Vamos con la palabra orgullo. Bien, la palabra orgullo. ¿De dónde viene esta palabra? Esta palabra nace del vocablo orgul,
¿sí? ¿Y qué quiere decir orgullo? Orgullo viene a ser como persona de mucho ego, que se siente dichoso de pertenecer o de tener o de estar o de ser, ¿no? Entonces, ¿de dónde nace esta palabra? Vamos a ver que tiene origen alemán. Y si tiene origen alemán, va a ser un germanismo. ¿Bien? Va a ser un germanismo. Y por último tenemos la palabra cacahuetes, ¿no? Que es cacahuates también. Eh, ¿De qué origen es? Es un americanismo, pero exactamente de dónde. ¿De dónde viene esto? ¿O de qué zona de América viene esto? Esto viene de la trascendencia de los mexicanos. Si bien es cierto, hace un momento yo mencioné que las palabras que tenían la partícula H eran palabras que ya tenían esta trascendencia del arabismo, sí, pero no todas las palabras son de esa trascendencia. Hay algunas palabras que vienen, ¿no? De la trascendencia también americana. Al igual también como nosotros tenemos del quechuismo, la palabra china tiene la H, ¿no? Pero viene del quechua. Entonces también deberíamos de ver las combinaciones que tienen las palabras para determinar su origen. Bien, entonces, habiendo puntualizado que Inquisición es un latinismo, naranjas es un arabismo, orgullo un germanismo y cacahuate es un americanismo, mi respuesta viene a ser la alternativa C. ¿Listo? Cacahuates es sinónimo de o de acuerdo al dialecto. ¿Qué significa cacahuates? A ver, jóvenes señoritas, ¿quién me dice el significado de cacahuates? Participemos. ¿Nada? ¿Nadie? Bien, cacahuate quiere, muy bien, gracias Anaí, quiere decir maní, ¿no? Lo que en otros países lo conocen como cacahuate, nosotros lo conocemos como maní. Igualito, ¿no? Otros aguacates y nosotros palta, ¿no? Elote, choclo. Eso es parte del dialecto del castellano, ¿no? Que se da en diferentes zonas. Bien, continuamos con la pregunta número 3. Dice, el castellano ha ido evolucionando con el paso del tiempo, adoptando términos de otras lenguas con las que ha tenido contacto a lo largo de la historia. ¿Sí? Efectivamente, porque para la formación del castellano vamos a ver, ya hemos puntualizado la intervención de los árabes, pero mucho antes de los árabes, vamos a ver que se fue formando el famoso euskera, que viene a ser de la intervención de los celtas y los íberos. Al formar ellos, al tener ellos un enfrentamiento, formaron una nueva colonia llamada los celtíberos. Bien, los celtíberos formaron su propio dialecto. Después tuvieron ellos un otro enfrentamiento, los cuales llevaron al origen de otro dialecto. Bien, mientras tanto, para aquel entonces, pues los de Europa tenían los enfrentamientos con los de Constantinopla, con los visigodos, con los bárbaros, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Hubo una mezcla de lenguas, de idiomas, los cuales fueron formando poco a poco el castellano. Y no solamente el castellano, sino también todas las lenguas que post-romanas, ¿no? O sea, que se formaron después del latín. Bien, dice, la llegada de los conquistadores a América supuso no solo el descubrimiento de un continente, sino una fuente lexical muy importante para el español. O sea, donde ellos podían implantar
la lengua castellana o el español, ¿bien? Con el énfasis de qué, de extender su poder, ¿no? Y obviamente era una gran fuente, ¿por qué? Porque no iba a ser un castellano igual el el que ellos tenían, sino iba a tener ciertas variantes por el mismo contexto lingüístico donde se encontraba. Los americanismos, dice, según esta información, marca la alternativa que reúne oraciones con americanismos. Bien, cuando hablamos de americanismos, obviamente todos los que surgieron en el territorio americano, ya sea América del Norte, del Sur, América Central. ¿Listo? Entonces vamos a ver, dice, distintas culturas crearon sus propias divisiones del año. Palabras, culturas, palabras resaltantes nada más vamos a ver, ¿ya? Divisiones, año, vamos a ver por acá, puertos, canoas, huracán, ceniza, cigarro, chocolate, elipse, órbita y planetas. Estas son las palabras que vamos a analizar. Bien, entonces, la palabra cultura, ¿de dónde viene? Cultus viene del latín, ya que hubo un sermus rusticus, que viene a ser el latín rústico, el latín vulgar, y un sermus eruditus o cultus, ¿no? Entonces, de ahí viene culto, culturas, cultural. Ah, bien. Entonces, esto viene a ser un latinismo. De ahí tenemos la palabra división. Viene del término divisare, ¿bien? Que, que se separa, ¿no? Y también es de origen latino, ¿bien? Por último, tenemos la palabra año. Año que también es de origen latino. Entonces, acá todas las palabras son de origen latino. ¿Bien? La 1, no. Descartamos la 1. Vamos con la 2. Dice huracán. Vamos con la 2. La palabra huracán. ¿De dónde viene la palabra huracán? Esta tiene un origen o tiene su origen ¿dónde? En las Islas Canarias que pertenecen a América Central. Bien, si hablamos de América Central, entonces vamos a ver que es un americanismo. ¿Y qué quiere decir huracán? Viento que destruye, ¿no? De ahí vamos a tener la palabra canoas. ¿Qué quiere decir canoas? ¿De dónde procede canoas? Esta palabra canoas también pertenece a América Central debido a las islas, ¿no? Entonces ellos transitaban en canoas, hacían su labor doméstica también en canoas, y de ahí procede. Entonces también es un americanismo. Ahora vamos a la palabra puertos o puerto. Bien, ¿qué quiere decir puerto? Viene de lugar de llegada. Bien, pero ¿dónde se aplica? ¿Dónde por primera vez se empezó a hablar de este término? ¿Dónde se implantaron, dónde se hicieron las primeras embarcaciones? Vamos a ver que esto es de origen europeo. Para ser exactos, es de origen latino. Bien, entonces tengo dos americanismos y un latinismo. ¿Ya? Ojo que la premisa me dice, según esta información, la alternativa que reúna oraciones con americanismos. No quiere decir que todos tengan que ser americanismos, pero por lo menos que haya dos americanismos.
Entonces, tenemos ya nuestra primera alternativa, la 2, ¿sí? Vamos a la tercera, dice, a Daniel se le cayó la ceniza. ¿Y de dónde viene la palabra ceniza? De el latín. ¿Qué quería decir ceniza? No sé si ustedes lo relacionan esto con este término religioso, miércoles de ceniza, ¿no? Que viene a ser una señal santa, ¿no? Entonces esto viene del latín, cenizare. Y de ahí tenemos la otra palabra, cigarro. ¿De dónde viene la palabra cigarro? Esto viene del norte de México. Por lo tanto, es una palabra americana. Bien. ¿Y por qué? ¿Por qué, profesora del norte de México? Exactamente de qué palabra o qué es lo que significa. Ellos tomaron como, digamos, referencia el hecho de maleza que hace humo, ¿no? Entonces de ahí ellos sacaron este término de cigarro. De ahí tenemos el otro término chocolate, que es un término masónico. Y vamos a ver que va a ser de origen americano también. Entonces acá también tenemos dos palabras de origen americano y tenemos la alternativa también 3. Vamos con la palabra planetas. ¿De dónde viene la palabra planeta? La palabra planeta es de origen latino. Bien. Órbita. Entrar en el círculo o entrar en función, dice, ¿no? Órbita, entrar en función. Así lo vieron o lo significaron. Bien, ¿de dónde? También origen latino. Elipse. ¿Qué es el elipse? El elipse viene a ser la forma ovoidal, ¿no? Entonces también viene del término o del origen latino. Listo, acá también todas las palabras son latinas. Entonces voy a tener como respuesta mi alternativa C. ¿Listo? Continuamos. No sé si me dejo entender o hay alguna pregunta, alguna duda. De repente no me estoy dejando entender. Bien. Vamos a la pregunta 4. Me dice lo siguiente. Desde el punto de vista lingüístico, el Perú es una nación multilingüe. ¿Por qué se dice multilingüe? Porque cohabitan varias lenguas, ¿bien? En un determinado territorio. Cada quien tiene su grupo lingüístico, su comunidad lingüística donde se aplica, ¿bien? Y pluricultural, porque también hay muchas culturas. Y cuando hablamos de cultura no solamente es, profesores, que ahí en el Perú hay Mochica, Chavín, Paracas, no nos referimos a esto. No, el aspecto cultural viene de cómo vestimos, qué creencias tenemos, qué actividades realizamos o cómo y en qué situaciones o en qué fechas realizamos las actividades. Eso es parte de nuestra cultura, ¿no? Entonces, sí, claro que sí. Hay mucha diversidad en este aspecto. Bien, puesto que junto al castellano coexisten otras lenguas que poseen culturas distintas. Asimismo, en este territorio hay hablantes que dominan una lengua o más de una lengua. En la selva existen 17 familias lingüísticas, justamente lo que les decía hace un momento. Le sigue la sierra, en la que existen 2 familias lingüísticas. Ahora, quiero hacer énfasis en esta palabra, sierra, ¿ya? La Real Academia Española de la Lengua puntualiza lo siguiente referente a este término. No podemos decir que en el Perú hay sierra. El único lugar donde hay sierra es en Europa, donde es Sierra Nevada, ese es el nombre, y por lo tanto sí se puede aplicar este nombre.
En el caso de nosotros, en el caso del Perú, tenemos Ande. Entonces debe decir, le sigue la zona andina o el Ande, ¿no? Recordemos esto. En la que existen dos familias lingüísticas. ¿Y cuáles son estas dos familias lingüísticas? El quechua y el aymara. En cambio, en la costa se extinguieron las lenguas como el mochica, el lomos, el sechura, el tacayana y el quignam. El quignam es una de las lenguas que se ha extinguido por parte de lo que viene a ser el quechua norteño, porque estos son dialectos norteños propios del quechua, ha sido el último en extinguirse en cuanto al quechua norteño. Bien, que se hablaban antes de la llegada de los españoles. Y hoy esta región constituye una zona castellanizada. A partir del texto anterior determina la secuencia de verdad o falsedad y marque la alternativa adecuada. Bien, vamos a ver, dice. En el Perú hay solo dos familias lingüísticas amerindias. ¿Habrá solo dos? ¿Qué me dice mi texto? Me dice que hay 17 lingüísticas, familias lingüísticas. ¿Dónde? En la selva. Y por otro lado, me dice, ahí lo resalté, la palabra sierra, me dice que hay otras dos. Entonces, con eso serían 19 familias lingüísticas. Y acá me dice solamente dos. Entonces, ¿verdadero? Falso. ¿Verdad? Aquí tenemos falso. Vamos a escribir por aquí. Falso. Bien, dice, el Perú ya era multilingüe desde antes de la llegada de los españoles. ¿Qué dicen ustedes? ¿Era multilingüe antes de que llegaran los españoles o no? ¿Tengo respuestas? ¿Nada? Claro que sí. Antes de la llegada de los españoles, en el Perú se hablaba en el quechua, el aymara, el runasimi y otras lenguas amazónicas. Entonces, sí, ya era multilingüe. ¿Listo? Vamos aquí. Esto es verdadero. Vamos a la siguiente. Me dice, todos los peruanos somos monolingües en castellano estándar. Aclaremos lo siguiente. ¿Qué es el castellano estándar? ¿Qué entendemos por castellano estándar? El castellano estándar viene a ser el empleo del castellano, incluyendo jergas o vocablos que ya se han normalizado en su uso, ¿no? Que de repente la Real Academia Española de la Lengua no lo acepta, pero ¿qué quiere decir normalizado? O sea, se ha hecho tan común que todo el mundo lo emplea y porque lo entiende. Y entonces lo ha incluido en su repertorio léxico. Eso es un castellano estandarizado, ¿ya? Ahora me dice, ¿todos los peruanos somos monolingües en castellano estándar? ¿Todos somos monolingües? No, hay personas que hablan quechua, ¿no? Hay personas que hablan aymara, hay personas que hablan castellano y una lengua amazónica. ¿Por qué? Porque obviamente el castellano dentro de nuestro territorio es la lengua que nos va a ayudar a viabilizarnos, a comunicarnos, ¿no? A comercializar en otros campos, a educarnos y obviamente va a estar de por medio la lengua de nuestro origen, nuestra lengua materna. Para algunos será el aymara, para otros será el quechua, para otros será, depende, el shipibo conibo y diferentes lenguas más. Entonces, no todos los peruanos somos monolingües, sabemos algunos cuantos. Por lo tanto, esta respuesta va a ser falsa. Continuamos con el último. Dice, ¿hay más diversidad lingüística en la selva que en otras regiones? Sí.
Mi texto, desde el momento que nosotros puntualizamos que hay 17 familias y eso que se han extinguido, se han ido extinguiendo con el pasar de los años, de todas maneras, ya tenemos 17 familias lingüísticas. Y si nosotros seguimos avanzando, vamos a ver que esas 17 familias lingüísticas se van a separar en más idiomas o lenguas amazónicas, ¿no? Entonces, en este caso viene a ser verdadero. Y mi respuesta va a ser la alternativa falso, verdadero, B. ¿Listo? Ahora, continuamos con la pregunta número 5. Me dice, el latín fue el idioma por excelencia utilizado durante el Imperio Romano, el cual logró extenderse y conquistar casi toda Europa y algunas partes del Medio Oriente. La variedad del latín vulgar forjó nuevas lenguas, entre las cuales figuran el. ¿Cuáles son las lenguas que formó el latín vulgar? Ojo que todavía no hablamos de las lenguas romances. Las lenguas romances ya vienen cuando se da el latín culto, ¿ya? O el sermus eruditus, ¿no? Entonces, con el latín vulgar, ¿qué lenguas se dieron? Obviamente sí surgió un español o un castellano un poco incipiente, defectuoso, le faltaban muchas mejoras, y las mejoras obviamente se dieron con Alfonso X el Sabio, ¿no? Él fue quien propició al latín culto y también lo promulgó para aquel entonces como la lengua oficial de España, ¿no? Entonces vamos a tener al español. Por acá también tenemos español no, es el único. Ya. Vamos a tener a quién más. Los celtas, en la alternativa A, ¿qué tenemos? Los celtas están antes, son lenguas prerrománicas, o sea, antes de que empezaran todas las invasiones por parte de Roma, por parte de Europa, ¿no? Entonces, de por sí, ya eliminamos la alternativa A. Ahora, vamos a ver, el provenzal. El provenzal es una lengua que se forma juntamente con el latín culto, o sea, después del latín vulgar. Por lo tanto, también vamos a desestimarlo. Vamos a la alternativa D. ¿Qué tengo? El árabe. El rumano sí es una lengua que se dio antes, ¿no? Es una lengua que se dio junto con el latín vulgar, pero el problema aquí viene a ser el árabe. El árabe es una lengua mucho antes del latín vulgar. Por el contrario, el árabe ayudó a que se forjara el latín vulgar, porque dio una gran aportación de vocablos en cuanto al léxico, ¿no? Con el latín vulgar se forjó el español, se forjó el germano y el francés, ¿no? ¿El germano cuál es? Es el alemán. El francés, conocido como los famosos galicismos. Entonces vamos a tener aquí mi alternativa C. ¿Listo? Vamos con la pregunta número 6. Dice, en la Edad Media, la civilización musulmana logró adelantos en varias disciplinas con respecto a la cristiana. Y esto hizo que algunas técnicas, objetos o situaciones que no eran conocidas por los cristianos fueran asimiladas de forma directa. Bien, ¿cuáles eran esas nuevas técnicas o nuevas disciplinas que formaron la comunidad musulmana? Por ejemplo, los musulmanes tenían la habilidad de investigar el origen de las cosas, ¿no? Por ejemplo, a ellos les llegaba, supongamos, un celular, ¿no? A la mano. Nunca en su vida habían visto un celular, les llegaba, y ellos se encargaban de examinarlo, de estudiarlo, cómo funcionaba, qué estaba compuesto, lo desarmaban, lo investigaban y lo volvían a armar.
Lo volvían a armar al hecho que funcionara, ¿no? Tenía que funcionar. Y después de saber cuál era su funcionamiento, cómo lo armaban y lo desarmaban, buscaban una forma de mejorarlo, ¿no? Ellos buscaban una forma de mejorar. Entonces, de esa manera, ellos eh, lograron cierto auge también en cuanto a la cultura, ¿no? A su aprendizaje. Ahora, se formaron comunidades también musulmanas latinas. ¿Qué quería decir, no? Una pareja de un musulmán con un latino, con un europeo, se formaban donde se ponían de acuerdo, ¿no? Se ponían de acuerdo en cuanto a la crianza de los hijos y el aprendizaje de los idiomas, al igual también el idioma común que ellos iban a tener, ¿para qué? Para que se pudieran comunicar como familia, ¿no? Entonces eran técnicas también de preservar su cultura. Bien, entonces me dice, sin la necesidad de crear una nueva palabra, es decir, hubo préstamos lingüísticos. Es por ello que el español posee palabras que provienen del árabe. Identifique las oraciones que posean más arabismos. Luego marque la alternativa correcta. Bien, ¿y cuáles son mis palabras acá? Tengo aduanas, tengo gabán, por acá tengo conejos, zanahorias, tarea, limón o limones, aves, y por último, ya, también tengo campana. Si se dan cuenta, solamente estoy tomando sustantivos. Y le decía, ¿por qué, profesora, los sustantivos? Porque ahí se originaba todo, por medio de los sustantivos. Lo primero que aparecían eran sustantivos. Y de esos sustantivos se originaban los adjetivos, se derivaban los verbos, ¿no? Entonces, por eso nos estamos enfocando solo en sustantivos. Bien, entonces en la primera aseveración dice fue a las aduanas con el gabán negro. Bien, ¿qué es gabán? Es una especie de sacón, un saco largo. Aduanas es una entidad que se ubica en las oficinas en la zona fronterizas para registrar, para ver qué insumos, materiales, objetos ingresan del extranjero, en qué proporciones, de manera lícita o ilícita, ¿no? Se encargan de inspeccionar. Bien, ahora vamos con la palabra aduanas. ¿Cuál es el origen de la palabra aduanas? Aduanas viene del vocablo aduanare, que también viene de aduar. ¿Qué quiere decir fiscalizador? Bien, esto es de origen árabe. La palabra aduanas es de origen árabe. Bien, de ahí vamos a tener la palabra gabán, ¿sí? También de origen árabe. ¿Listo? Entonces tengo dos palabras de origen árabe. Mi alternativa A. Vamos con la dos. Conejos. ¿De dónde viene la palabra conejos? Conejos viene de origen latino. Conejos es una palabra latina. Zanahorias. Zanahorias sí es una palabra árabe, ¿sí? Pero la premisa me dice con arabismos, entonces debe haber dos o tres. Y acá solamente tengo dos palabras y una de ellas es latina y la otra es árabe.
Entonces, tengo que descartar la alternativa. Vamos con la siguiente, la número 3 me dice tarea. ¿Sí? La palabra tarea también es una palabra árabe. Y de ahí voy a tener la otra palabra limones. ¿Sí? Limones también de origen árabe. Bien. Entonces también voy a tener mi alternativa 3. Vamos a la siguiente. Me dice la palabra aves. ¿De dónde viene esta palabra ave o aves? Es de origen latino. La palabra campana. Campana. Si ustedes se dan cuenta, la palabra campana, iglesia, ¿dónde por lo general tenemos una campana en las iglesias? Y la palabra iglesia viene a partir de ¿qué? De la religión. Y para ser más centrados del catolicismo. Entonces, esto es parte del latín. Tanto iglesia como campana son latinismos. Bien, listo. Entonces ya tengo respuesta. Va a ser la 1 y la 3. Alternativa C. ¿Listo? Vamos con la pregunta número 7. Dice, las lenguas prerromanas son todas aquellas que prevalecen antiguamente en la península ibérica, o sea, antes incluso de los antecedentes, de los grandes antecedentes de Europa, ¿no? Antes de la llegada de los romanos, en el siglo III antes de Cristo, identifique la alternativa que presenta solo nombres de lenguas prerrománicas. Bien, entonces aquí vamos a tener los celtas. Antes de esto teníamos a quién? Teníamos a los celtas, los íberos, los celtíberos, los tunecios, los fenicios, los tartesios, bien, de los cuales aquí tengo 3. En la alternativa B no está ni el latín ni el catalán. Ellos son románicos, bien. En la alternativa C vamos a tener a quién? A los árabes. Los árabes no son, también son románicos. ¿Ya? No es que se hayan forjado en Roma, sino que se forjan a la par con Roma, ¿no? Roma inicia, empieza a cambiar, a crecer, y también los árabes. Son contemporáneos, digámoslo así. Bien, de ahí tenemos a los griegos y el español, el griego y el español. Ellos también son, el griego es de la mano con el árabe, pero el español es postromano. Bien, entonces aquí mi respuesta, antes de los romanos, vamos a tener a los celtas, los vascos, los íberos. ¿Qué otra lengua también pertenece ahí? El fenicio y los tartesios. Bien, ellos también los vamos a tener ahí, pero como están en alternativas diferentes, no los vamos a puntualizar. Bien, vamos con la alternativa, con la pregunta número 8, dice, en el régimen colonial, impuesto tras la conquista española del Tahuantinsuyo, tuvo como corolario en el terreno lingüístico un ordenamiento idiomático de carácter diglósico. ¿Qué es el carácter diglósico? Cuando, esto es una condición social, ¿qué quiere decir esto? Que vamos a utilizar los idiomas o las lenguas de acuerdo a nuestra actividad social, ¿sí? Por ejemplo, hay padres de familia, ¿no? Hay personas, mejor aboquémonos así, hay personas que cuando están en el entorno familiar hablan quechua, ¿sí? Entre ellos hablan quechua. Pero ya cuando salen al entorno social hablan castellano. Eso es una disglosia. Dependiendo su ámbito social, ellos se expresan en el idioma que mejor pueden hacer, ¿sí? Hablan castellano en el entorno familiar y en el entorno social hablan quechua o viceversa, ¿no? Entonces eso es parte de la disglosia.
De este modo, el quechua, que había alcanzado el estatuto de lengua oficial del vasto imperio, pasaba a ocupar un segundo plano tras la imposición del castellano como vehículo de administración colonial. Ciertamente el conocimiento de la lengua nativa resultaba imprescindible, al menos en los momentos iniciales de la conquista, por razones de control o sojuzgamiento social del pueblo sometido. Ello explica en el terreno de la administración pública la preocupación por contar con intérpretes oficiales, de ella como medio de catequización. Por lo demás, fuera de ordenamiento colonial transcontinental, la, fuera de tales requerimientos de carácter instrumental y pragmático. Y una vez asegurado el ordenamiento colonial transcontinental, las condiciones estaban dadas de tal manera que, en materia de aprendizajes de lenguas, eran los grupos dominados quienes se veían en la necesidad de aprender el castellano, y no al revés. ¿Y por qué se dice grupos dominantes? Porque, por ejemplo, había una gran cantidad de personas quechohablantes, ¿no? Entonces era un grupo dominante. Sin embargo, ellos tenían que someterse a las pocas personas del habla castellana, ¿no? Entonces me dice, del texto anterior se puede inferir que el quechua lingüísticamente no sometía a otras lenguas nativas. Si me dice que era el idioma oficial, quiere decir que sí sometía o subyugaba, o era mucho más importante que otras lenguas. Pero eso yo no lo puedo inferir porque eso está en el texto. Ahora, me dicen la B, ¿los cambios sociales pueden determinar la situación de disglosia? Sí, también me lo dice el texto, ¿no? Los cambios sociales, depende de dónde me encuentre. En la C, ¿los grupos dominados estaban obligados a enseñar su lengua? ¿Estaban obligados a enseñar su lengua o estaban obligados a aprender la lengua? A aprender, ¿no? En la D, los intérpretes oficiales del quechua eran nativos en la lengua indígena. ¿Lo puedo inferir? Claro que sí. No lo dice el texto, pero dice que en una parte, por lo menos por catequización y durante la primera etapa de la colonización, eran necesarios ciertos intérpretes. No dice de qué índole, pero dice intérpretes. Entonces, uno da a entender o puede entender que esos intérpretes tienen que ser de esa lengua para que les enseñen, ¿no? Y ellos puedan entenderlos y de alguna u otra manera llevarlos a que aprendan su idioma, imponerles su idioma, para aquel entonces el castellano. Esto sí lo puedo suponer. Entonces aquí mi respuesta va a ser la alternativa D. Bien, vamos a la pregunta número 9. Dice, establezca la correspondencia adecuada entre los préstamos lingüísticos subrayados con su respectiva denominación. Bien, ¿cuáles son los préstamos lingüísticos? ¿Por qué se dice préstamos lingüísticos? Porque los tomamos de otro idioma y la Real Academia Española de la Lengua, poco a poco, con el tiempo y con el uso, ¿no? Lo acepta, ¿no? Y lo ubica en un cuadro donde es americanismo, latinismo, quechuismo, ¿no? Pero lo acepta como un término dentro del castellano. Bien, ahora dice pantalón, soneto, clip, in situ. Ya tengo estos 4 términos. Bastante obvio, in situ es un término latín, ¿sí? Ad hominem, in situ, honoris causa, son términos latinos. Los partimos por ahí. Bien, entonces va a ser un latinismo, el 4 es un latinismo. 4B, ¿no? Sería ahí 4B. Listo, vamos ahora. Soneto. Soneto, sonido que agrada. Entonces, este soneto viene con doble T. Esto de aquí viene a ser un italianismo, ¿sí? Soneto viene a ser un italianismo. ¿Listo? Entonces ya tenemos 2. Vamos con clip.
¿Qué quiere decir clip? Clip es un término sacado del inglés, por lo tanto es un anglicismo. ¿Y qué quiere decir clip? Es una herramienta de metal, ¿no? Que sirve para sujetar papeles, ¿no? Y por último, entonces que nos queda pantalón, que va a ser un galicismo, disculpen, un galicismo que proviene del francés. ¿Listo? Entonces tengo así 1C, ¿ya? Aquí tengo mi alternativa, la A y la D. Después voy a seguir con 2D. ¿Dónde está? 2D. Listo, ambas. De ahí voy a tener 3A. Ahí tengo 3A. ¿Sí? Y 4B. Aquí está mi respuesta. Muy bien. Vamos con la pregunta número 10. Dice, en el español es uno de los idiomas más hablados entre las lenguas romances, tanto en términos de cantidad de hablantes como en cantidad de países en los cuales predomina. En todo el mundo existen millones de nativos del español. Naturalmente, también hay variaciones según las regiones. Es decir, existen diferentes dialectos del español debido a los cambios que esta lengua presenta en dichas regiones. Elija la alternativa cuya serie presenta afirmaciones verdaderas respecto a la lengua española. Dice, en la primera, en Filipinas y Turquía se hablan dialectos de la lengua española y aunque nosotros no lo creamos, sí, hay un dialecto de la lengua española que no es puro. Obviamente sí hay palabras que ellos utilizan que para nosotras significan una cosa, para ellos otra, ¿no? Pero también utilizan el castellano. ¿Listo? Entonces esta aseveración es correcta. En la siguiente dice, el dialecto regional, ¿no? De país en país, de Hispanoamérica, posee estructura gramatical homogénea. ¿Qué quiere decir estructura gramatical homogénea? O sea, todos manejamos la misma estructura. Primero aparece el sujeto, de ahí el verbo, y, mejor dicho, sujeto y predicado. Todos hablamos así. En cuanto al castellano, no. Si nosotros nos centramos un poquito en las personas que son quechohablantes o en las personas de la Amazonía, como ellos tienen intervención de su idioma, cuando hablan el castellano, hablan como si estuvieran hablando el quechua. Entonces inician con el predicado, después el sujeto, o predicado, sujeto, predicado. Entonces ellos tienen una alteración gramatical en la oración. Por lo tanto, no podemos decir que el dialecto utiliza una estructura gramatical homogénea. No es homogénea. ¿Ya? Ahora me dice, en el enunciado 3, la lengua española evolucionó a partir del dialecto Sermus Hereditus. La lengua española, a partir de ella, ¿sí? Claro, les dijimos que gracias al Sermus Eruditus aparece la lengua española y es oficializada ¿por quién? Por Alfonso X el Sabio como lengua oficial en España, ¿no? Entonces también es correcta esta aseveración. Vamos a la aseveración número 4. Dice, el castellano hablado en Lima no corresponde a la variedad estándar peruana, no corresponde. Claro que sí, ellos utilizan jergas tan normalizadas que entre ellos lo entienden y nosotros también lo podemos entender, ¿no? Por ejemplo, ellos agarran y te dicen, oye, ¿sabes que ayer me quedé jato? Y tú entiendes qué jato, qué quiere decir jato. Ah, se quedó dormido, ¿no? Entonces, ¿se utiliza? Claro, se utiliza. Ellos también utilizan este dialecto. Pero acá me dicen, no corresponde. Por lo tanto, es falso. ¿No? Entonces, ya tengo una respuesta, el 1-3, donde tengo, no hay 1-3.
A ver, no hay 1, 3. Listo. Acá debe ser o acá. Bien, lo dejamos ahí. En la pregunta número 11 dice, marca el enunciado expresado correctamente en la variedad estándar de la lengua española. Recuerden que la variedad estándar, lo recalco, son cuando nosotros normalizamos el uso de la jerga, si lo podemos entender. ¿Ya? Ahora dice, esas mujeres se tomaron de las mechas en la pelea. ¿Qué entiendo por mechas? Cabello, ¿no? Del cabello. Otra palabra como que también lo utilizan y se han generalizado las greñas. Pelea. Yo sé que una pelea es un enfrentamiento, un disturbio, una disputa. En la B dice, necesito que me lo envíes al toque para analizarlo. En el habla estándar, ¿tú utilizas la palabra analizarlo? No, no utilizas la palabra analizarlo, tú dices para verlo, ¿no? O si no agarras, dice para leerlo, en el mejor de los casos, pero nunca utilizas la palabra analizarlo, eso es bastante extraño, ¿no? Si hablamos de la variedad estándar, es bastante extraño. En la C dice, se ha rajado estudiando, así que no va a plagiar. ¿Utilizamos la palabra plagiar o copiar? ¿Cuál utilizamos? No va a copiar, ese es el término que utilizamos. Alguien ve a su compañera que está copiando, agarra y le dice, profesor, profesora, fulano de tal, está copiando. No dice está plagiando, está copiando. Entonces la palabra plagiar no es un término estándar. De ahí dice, Rodrigo manejaba rápido su bicicleta por la ciclovía. Otro término que tampoco lo utilizamos de manera estándar, ciclovía. ¿Qué decimos? Por la pista, ¿no? Eso es lo que decimos. Está manejando su bicicleta por la pista. Ah, ya. Entonces, ¿cuál es la que se ha normalizado? La alternativa A, ¿no? Que son jergas, mechas, peleas, ya está. Vamos a la pregunta número 12. Me dice, las categorías léxicas que verbalizan el mensaje deben ser adecuadas, contextual y situacionalmente, es decir, debe haber precisión léxica. Según esta aseveración, marca el enunciado donde se advierte la referida exigencia normativa. Dice, Mariela hizo un delicioso helado de chocolate. ¿Podré utilizar la palabra hizo para esto? ¿Es correcto decir Mariela hizo? Según la precisión léxica, me dice que para cuando nosotros vamos a tener algo que ver con insumos, combinar, usar la cocina, se utiliza la palabra preparar. Mariela preparó un delicioso helado de chocolate. Entonces ahí no tengo precisión léxica. Ahora dice, la organza tiene 20 metros de largo y 8 de ancho. ¿Tiene? Recordemos que el verbo tener es para situaciones concretas. ¿Qué quiere decir situaciones concretas? Yo tengo 12 lapiceros. El lapicero es concreto. Y si tú me pides, yo te puedo dar, yo te puedo repartir. ¿Sí? Eso es tener. Pero a ver, la organza me podrá dar a mí 1 metro de ancho, de largo. ¿Me podrá dar a mí la organza? Hay que considerar lo siguiente, que la organza es un objeto inanimado. Bien, entonces la organza no tiene. La organza mide 20 metros de largo más 8 de ancho. Tampoco tengo precisión léxica. En la alternativa C, el soldado va a arriar la bandera de la institución. No confundamos el término arriar con arrear. Arrear, espantar el ganado. Arriar, eh, bajar la bandera. De una bandera que está izada, una vela de un barco que está izado, yo lo voy a bajar, ¿no? En caso del barco, bajo las velas para disminuir el avance de la embarcación. En caso de la bandera, porque de repente la voy a guardar o qué sé yo, ¿no? Del asta la bajo, ¿no? Listo. ¿Puede estar bien? Claro. Vamos a ver la alternativa de ella puso a su hijo en un centro preuniversitario. ¿Estará bien el término puso? Yo voy y lo pongo ahí, lo dejo ahí. O matriculó, inscribió. ¿Cómo es lo correcto? Matriculó a su hijo en un centro preuniversitario. Inscribió a su hijo en un centro preuniversitario.
tengo dos vocablos, los cuales los puedo utilizar de manera adecuada. Pero no puso, ¿bien? Entonces, de acuerdo a esto, a la precisión léxica, que es lo que me pide en la premisa, mi respuesta va a ser la alternativa C. ¿Listo? Muy bien, hemos terminado con el cuestionario. Atientas, bueno, un poquito retrasados. Y aquí tengo el cuadro de las lenguas amazónicas del Perú. Tengo aquí, así este lado están las 17 familias y como les dije, estas 17 familias se van segregando en más, ¿no? Hay algunas que tienen uno solo, hay otras que tienen dos, tres. Por ejemplo, acá el Pano tiene 9, nueve subfamilias, ¿no? Y por aquí tenemos las regiones donde se hablan los dialectos del castellano. En América tenemos todos estos lugares donde se hablan las lenguas, el dialecto castellano. En Europa, en África, ahí está la Guinea Ecuatorial, Filipinas, Turquía, en Asia. Y en Europa, las Islas Canarias, Rumania y Grecia. Por acá tenemos las lenguas prerromanas, justamente tenemos acá el celta, el íbero, el tartesio, el púnico fenicio, el griego y el vasco, ¿no? Todo lo que yo les mencioné hace un momento, ¿no? Y las romances, el castellano, el portugués, catalán, el rumano, el sardo, el romanche, el italiano y el francés. Esas son las lenguas romances o posromanas, también se les determina, ¿no? Como lenguas posromanas. Bien, jóvenes señoritas, espero que me haya dejado entender, espero que les haya ayudado de algo la información y bueno, muchas gracias por su atención. No se olviden que las inscripciones siguen abiertas, hay grandes ofertas para ustedes y sigamos adelante. Todo se puede. Estamos rumbo a la admisión de la UNASAM. Bien, muchas gracias a todos, gracias por su tiempo y hasta la próxima. Buenas noches. Gracias a Yuri, gracias Belén.